Y vamos a poner a mi circuito de polarización unos datos, ¿no? Lo que vamos a calcular es todas las corrientes y todas las tensiones. Entonces vamos a poner calcular todas las corrientes y todas las tensiones. Eso es lo que vamos a hacer. Calcular todas las corrientes, todas las tensiones. Vamos a pensar que este circuito queremos trabajarlo bueno, dentro de la zona activa. Dentro de la zona activa. Aunque uno puede pensar que lo puede hacer dentro de la zona activa, corte o saturación. Pero vamos a poner unos datos acá, porque si no, no podemos hacer nada. Vamos a poner unos datos. Y un dato puede ser la tensión base emisor, que esa tensión siempre la tenemos. Es la tensión que hay acá. Eso siempre es un dato. B, base emisor. Vamos a ponerle, ustedes recuerdan que es entre 0,6 y 0,7, vamos a ponerle 0,6. Vamos a hablar del beta del transistor, el beta de continua. El beta le vamos a poner 99. Este es el beta del transistor. Ponemos beta de corriente continua. Un recordatorio del transistor. Recuerden que TR, la abreviatura de transistor. Entonces, estos datos que están acá, los vamos a poner zona activa. Podemos agregar otros datos que nos dan del transistor, que es la zona de saturación. La zona de saturación nos vamos a encontrar con una tensión colector-emisor de 0,2 voltios. Si vamos un poquito hacia arriba, donde teníamos la condición esta, la tensión colector-emisor tiene que ser mayor a 0,2 voltios, si no entra en la zona de saturación. Bueno, en este caso estos son los datos de la zona de saturación, porque la tensión colector-emisor es igual a 0,2 voltios. Y vamos a tener otro dato: cuando el transistor está en saturación, la tensión base emisor es un poquito mayor, y nos dan ese dato. En la zona de saturación nos dicen que la tensión base emisor 0,8 voltios. ¿Cuáles son los otros datos que nos dan? Le vamos a poner RC, RB1, RB2. RB1, RB2, es la resistencia de emisor, también la vamos a poner como dato. Y la resistencia de emisor, resistencia de colector, 1 kilo ohm. Resistencia de emisor, 1 kilo ohm. En electrónica, cuando se escribe este término 1 kilo ohm, generalmente no se pone la unidad ohm, se los pone así en electrónica y ya
porque también se trata de, todo esto viene por los circuitos, ¿no? Todo esto viene por los circuitos, de que uno agrega cosas, y cuantas más cosas agregamos, más podemos no hacer muy claro el circuito. RB1, 47K, son valores altos. Le voy a poner estos valores así. RB2, 56K. La resistencia de emisor generalmente son valores muy bajos. Son valores muy bajos. 500K, valores muy bajos comparado con el resto de las resistencias. Entonces, tengo resistencia de colector como dato, resistencia de emisor como dato, resistencia de base 2, resistencia de base 1 y VCC como dato 12 voltios. O sea, lo vamos a poner acá abajo donde está toda la zona de los datos. Entonces agregamos aquí VCC 12 voltios. Entonces tenemos que empezar a trabajar con nuestro circuito. Pero lo que tenemos que hacer, como sabemos que el transistor puede trabajar en sus estados posibles, ¿cuáles son? Activo, corte o saturación. Nosotros podemos suponer que el transistor está en la zona activa y desde ahí empezamos a resolver el ejercicio. Entonces vamos a suponer que nuestro transistor trabaja en zona activa. Entonces, calcular todas las tensiones y todas las corrientes, punto, suponiendo que el transistor se encuentra en la zona activa. Muy bien. Tensiones, hay que calcular que las tensiones, las corrientes que tenemos que calcular, bueno, tenemos los datos. Entonces vamos a ver, vamos a trabajar. Está en la zona activa. Eso es lo que me dicen, zona activa. Ahí estamos. Zona activa, ¿cuáles son los datos que tenemos? Ahí tenemos uno. Entonces ponemos zona activa. VCC es 12 voltios, que es la fuente de alimentación. Y la tensión base emisor que es 0,6 voltios. Y tenemos que recordar las expresiones de la corriente de colector. Bueno, entonces vamos. El transistor está en la zona activa. Y si el transistor está en la zona activa, se cumple las siguientes relaciones. Las siguientes relaciones es que la I de colector es beta veces, miren, beta es un dato, vamos a la zona activa,
me dicen que beta es 99. No lo puse acá. Vamos a poner acá beta 99. Es la ganancia, recuerden, esto es ganancia dada por el fabricante. Ganancia de corriente dada por el fabricante. Muy bien. Entonces, la relación que tenemos que tener en cuenta son que la I de colector es beta veces la I de base, y no nos olvidemos de que la corriente de emisor, cuando yo tengo el transistor es como un nodo. Yo al transistor lo analizo como un nodo. ¿Qué significa lo analizo como un nodo? Miren, este es mi transistor. Lo analizo como un nodo, dije. Y en el nodo, ¿qué tengo? Tengo la corriente de colector. ¿Qué tengo? La corriente de base. ¿Y qué tengo? La corriente de emisor. Pero la corriente de emisor es la corriente de colector más la corriente de base, ya que el transistor lo considero un nodo, y si es un nodo puedo aplicar la primera ley de Kirchhoff. Entonces, yo puedo poner, miren, que la corriente de emisor, ¿qué puedo hacer acá? Vean lo que tengo acá. Corriente de colector es beta veces la I de base, y acá me aparece la I de base. Acá abajo me aparece la I de base. Por lo tanto, si vuelvo a escribir acá, si la I de emisor es la I de colector más la I de base, entonces yo acá puedo poner que I de colector es beta veces I de base. Entonces, I de emisor es beta veces I de base más I de base. Y miren, hago acá un desarrollo matemático. Yo tengo que la I de base multiplica a beta, y acá tengo más I de base. Puedo poner que I de base es igual a beta más 1. Y acá por el producto. Por lo tanto, me queda que I de emisor es I de base que multiplica al beta más 1. Y por otro lado, I de colector es beta veces I de base. Estas son las dos relaciones que tengo que tener en cuenta. Bueno, y en base a los datos y a estas ecuaciones podemos plantear ecuaciones. Tenemos que ir acá a nuestro circuito, y empezar a plantear ecuaciones. Y por ejemplo, puedo pararme a donde dice B sub B, que es la tensión que aparece acá. Ustedes miren de que esta parte del circuito, acá, a donde aparece B sub B, yo tengo B sub B, que está una tensión fija acá. Esta B sub B es fija aquí. O sea que esta parte de allá abajo, que estoy remarcando, esta parte de acá, yo la puedo escribir o la puedo dibujar de la siguiente manera.
Esta es la resistencia de emisor. Esta es la corriente de emisor. Esto es V base de emisor. Y acá tengo la tensión V sub B, que es una caída de tensión que está referida con la Tierra. ¿Mm? Esto que está acá es V sub B. Por lo tanto, aplicando segunda ley de Kirchhoff, yo puedo escribir que V sub B, esa caída de tensión, va a ser igual a la suma de las caídas de tensiones entre B base de emisor más el producto de la caída de tensión, que es IE por RE. Ahí puedo escribir una ecuación. Entonces, esto va a ser igual a B base de emisor más corriente de emisor por resistencia de emisor. Estoy planteando ecuaciones. Planteo ecuaciones. Bueno, acá tengo esta porción, esto que está aquí, esto que está acá, esto que está acá, a ver cómo lo puedo hacer para que quede claro. Esto que tengo acá es una ampliación de esta parte del circuito que está aquí. Es esto. Lo que yo tengo acá. Entonces ahí planteo una ecuación. De la misma manera, puedo plantear una ecuación ahora, si yo hago este camino, si yo salgo de acá de VCC y voy por RB1, y me paro acá en este punto donde está la tensión V sub B. Donde está ahí la tensión V sub B, es esta, tensión V sub B. Por lo tanto, yo ahora puedo hacer este camino, 12 voltios, IB1, RB1 hasta V sub B, completando otra malla. O sea que estoy aplicando Kirchhoff, otra malla. Entonces puedo poner que VCC, los 12 voltios van a ser la caída de tensión en esta resistencia, RB1, que es el producto de I de base 1 por RB1, más cuánto vale V sub B. Estoy escribiendo las ecuaciones. Entonces, puedo escribir otra ecuación haciendo esta malla. La voy a repetir acá. RB1, acá está V sub B, pero acá lo voy a tomar a V sub B, lo voy a tomar como la caída de tensión. Me olvido de que está puesto una resistencia, porque miren, yo acá ya tengo V sub B. Entonces quiero buscar otra ecuación, donde aparezca este V sub B. Y lo voy a hacer por la otra malla, donde acá está conectado VCC. ¿Y qué corriente circula por acá? O sea, acá circula IB1. Por lo tanto, nosotros de este circuito, de esta malla, podemos poner que VCC es igual a
esta caída de tensión B sub B más la caída de tensión que habría acá, más menos, que es la caída de tensión B sub R B1. Y esta caída de tensión yo la calculo como la I de base 1 por RB1 y la escribo directamente acá. Sería más RB1 por I de base 1. Ahí ya tenemos otra ecuación. Y de esta ecuación yo puedo poner BCC, B de base lo paso al otro lado restando, y me queda RB1 por I de base 1. Bien, ahí tenemos ecuación 2. Ahora puedo tener otra ecuación. ¿Dónde? La otra ecuación que yo puedo tener es exactamente en el nodo. Es exactamente acá en el nodo. Y vean, tengo IB1, IB1 llega hasta el nodo y se divide en dos corrientes, IB2 e IB. Entonces, en el nodo, en el nodo que voy a hacer, voy a poner así, B sub B entre paréntesis, para saber de qué nodo, las corrientes quedan dos puntos. Me queda que I de base 1 va a ser igual a I de base más I de base 2. Acá tengo otra expresión más. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos. Las voy a marcar y después las agrupamos. Las voy a marcar y después las agrupamos. Acá tenemos una. Ahí hay una. Acá tenemos otra. Y la otra es esta que está acá. Bueno, veamos si podemos colocar otra ecuación. Bueno, la otra ecuación que podemos poner es esta, la que está acá. Porque veamos, ¿qué tenemos? Miren, acá tenemos I de emisor. Entonces, acá tengo una que me relaciona I de emisor con la corriente de base. Acá tengo la que me relaciona las tres corrientes y la corriente de base. O sea que esta que está acá podría ser otra ecuación. ¿Y qué es lo que me aparece? Me aparece I de base 2 acá. I de base 2. Pero I de base 2, si yo voy de nuevo acá, ¿yo qué es lo que tengo? Voy a dibujar de nuevo esa malla, y si yo dibujo ese pedacito de malla que tengo ahí, esto es R B1, esto es R B2, pero nosotros dijimos que acá hay un punto que es la tensión B sub B, que es la tensión que hay acá. Acá está BCC, acá arriba, y esto está a masa. O sea que esta corriente que va por acá, dijimos que es IB2. Por lo tanto, de aquí podemos poner que B sub B es RB2 por IB2.
Por lo tanto, podemos escribir que IB2 va a ser igual a B sub B dividido RB2. Y acá tenemos otra ecuación. Bueno, las vamos a... Y acá tenemos otra ecuación. Todas estas ecuaciones podríamos ya calcular. A ver, vamos a agruparlas. ¿Cuántas ecuaciones son? Yo había dicho que iba a usar esta de acá. Y de emisor, entonces, pongo y de emisor, voy a agrupar todas las ecuaciones. Es y de base por beta más 1. La otra ecuación que tengo es esta de acá. La ecuación que tengo es B sub B, es esta que está acá, B sub B es base emisor más I sub B por RE, perdón. Esta sería la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Ecuación 3. Ecuación 3 es esta que está acá. La ecuación es esta. Esta que está aquí. Es BCC menos B sub B. Vamos a poner ecuación 3. BCC menos B sub B igual a RB1 por IB1. Vamos a la ecuación 4. La ecuación 4 es esta. La ecuación 4 es I de base 1 es igual a la I de base más I de base 2. Y la ecuación 5, que vamos a ver si es la última, va a ser esta. I de base 2 igual a ¿qué? B sub B sobre RB2. Muy bien. 5 ecuaciones. 5 ecuaciones. Entonces, acá desarrollamos un sistema de ecuaciones. Bien. ¿Cuántas incógnitas tenemos en este sistema de 5 ecuaciones? A ver. Tenemos, esto es un dato, voy a marcar lo que serían los datos. A ver si eso me ayuda un poquito a... Voy a marcar todos los que serían datos. Creo que lo que está en amarillo, datos en amarillo. Está bien. Entonces, ¿cuál es la incógnita? Les voy a hacer un... Tengo la corriente de emisor como incógnita. A ver, ¿a dónde aparece de nuevo? No, ahí solamente. Entonces, vamos a poner incógnitas. Ponemos I de emisor. Vamos a buscar otra incógnita. Estas serían las incógnitas. Y esto le voy a poner los datos. Listo. No cabe duda. La corriente de base. La corriente de base. ¿Y dónde más está la corriente de base?
Entonces ponemos corriente de base. Sigamos. Otra incógnita. Esta. B sub B. B sub B. Me aparece ahí. B sub B me aparece acá. Entonces ponemos incógnitas B sub B. Vamos a seguir buscando incógnitas. Ah, me olvidé de marcar esto. Esto es un dato. Y acá me olvidé de marcar que me aparece de nuevo la corriente de emisor. Que ya la tuve en cuenta acá. ¿Qué otras incógnitas aparecen? Y si sigo buscando, IB1. IB1. Entonces anoto. IB1. Y bueno, me quedó IB2. Incógnitas. Incógnitas 5. Ecuaciones 5 que involucran a todas las incógnitas. Por lo tanto, ¿no es cierto? Puedo resolverlo, pero ustedes vean todo el análisis que hice, ¿no? No es muy práctico todo lo que tuve que tener en cuenta, para llegar a poder armar este sistema que tengo acá con 5 ecuaciones. O sea que yo lo que podría decir es que lo que hice acá fue una primera aproximación del circuito. Hice una primera aproximación a la resolución. Entonces vamos a anotar lo que realizamos, las ecuaciones se aproximan, perdón, las ecuaciones realizadas se pueden tomar como una primera aproximación a la resolución del circuito. Después hacemos números, pero vamos primero, yo ya sé que acá, como lo tengo planteado, tiene solución. Esto que tengo acá tiene solución porque 5 incógnitas, 5 ecuaciones. Ahora, tenemos que hacer un desarrollo de mucho cálculo de matemático. Hay mucho cálculo matemático que puede traer errores. A ver, ¿qué pasa si ahora lo que trato de hacer es una segunda, ponemos acá, trataremos una segunda aproximación a la resolución del circuito. Lo que vamos a tratar de hacer es eso. Una segunda aproximación a la resolución del circuito. Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo más sencillo, el circuito.
y efectivamente se puede hacer más sencillo. Pero para realizar esta segunda aproximación a la resolución del circuito, tendremos que usar un teorema de circuitos llamado teorema de Thevenin. Muy bien. Y acá entonces, hoy hacemos un punto con teorema de Thevenin y la próxima clase vamos a ver el teorema de Thevenin y en circuitos eléctricos y magnéticos vamos a ver el teorema de Thevenin porque es un teorema muy importante en resolución de circuitos. Es un teorema que se aplica en todo circuito eléctrico. Es más, le diría, se aplica más que los métodos de mallas o los métodos de nodos que vimos. Así que les vamos a tomarle un tiempo a tratar de entenderlo, y que el método consiste en simplificar los circuitos. El circuito, por lo más complejo que sea, siempre lo puedo simplificar a un circuito de una sola malla. Si el circuito tiene 3 mallas, con este teorema puedo simplificarlo a un circuito de una sola malla. Pero eso seguimos la próxima clase de esta materia, y cuando terminemos magnetismo seguiremos en circuitos con este teorema. Así que por hoy, muchachos, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, y al que me envió el ejercicio de circuitos eléctricos y magnéticos, el de magnético, les voy a dar la devolución.